¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien? Todo bien, gracias, padre. Bueno, habías entrado la vez pasada, ¿verdad? No, intenté entrar el sábado, creo. Intentaste entrar el sábado. Bueno, el sábado no estuve, el domingo, querrás decir. Que así, creo que fue el domingo y dijo, ya no quedaba tiempo. Entonces, dijo, bueno, Sí, si no entra ningún protestante, atiende a los católicos. sí. No, está bien. Los primeros los primeros 45 minutos estuve esperando a los protestantes, pero no han entrado. Ahora recibo a ambos, ¿no? Así que, Está bien, está bien. este, No, padre, bueno, un placer, un placer, un placer. cuéntame, Luis, ¿en qué te puedo ayudar hoy? Bueno, en varias cosas, pero lo que usted disponga de tiempo. Sí, tenemos, Eh, tenemos más o menos 15, 20 minutos, no hay problema, así que adelante. Perfecto, perfecto. Fíjese, padre, que yo vengo, por ejemplo, del ateísmo, ¿verdad? Sí. Pues yo de pequeño me bautizaron, hice primera comunión, todo, pero como todo muchacho rebelde, como ya de los 12, 13 años, yo perdí la fe. Ajá. Y pues me fui mucho por el lado filosófico y a estudiar mucha filosofía desde muy pequeño. Y, pero de hace unos años para acá, ya yo no era, como quien dice, tan ateo, sino que yo empecé como a, a tener envidia de las personas que tenían fe. Y decía, se, sería cool o sea, sería bueno tener esa fe genuina, pero yo no la encontraba. Gracias a Dios, hace como un año este, pude, pude retomar la fe y empecé a investigar y pues regresé a la fe católica, ¿verdad? Bienvenido a casa. Gracias. La verdad fue un proceso de conversión muy bonito pero con respecto a eso, sí tenía una pregunta con relación a lo que venía preguntando el otro muchacho con respecto a la blasfemia. Porque pues, usted sabe, uno como ateo e ignorante, uno cree que sabe mucho y yo creo que es el pecado más grave que uno comete y es que pues en blasfemar básicamente, o sea, uno siempre está como negándolo y aparte uno aprovecha cualquier oportunidad cuando alguien tiene fe para salir con chistes vagos o cosas de esas. Entonces yo me preguntaba, ahora que yo he regresado, ¿en qué punto queda todas estas faltas de respeto que uno hace en estos momentos? Bueno, si te confesaste y te arrepentiste, Dios te perdonó. No hay que darle mucha más vuelta, ¿no? O sea, ahora uno tiene que tratar de explicarle a los demás que eso no se hace y que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y también, bueno, de alguna manera te puede ayudar a tener compasión por quien blasfema o quien hace esos chistes, porque bueno, al haber estado en esa situación, uno podrá entender que muchos lo hacen por ignorancia, ¿no? Pero si te arrepentiste, Dios te perdonó, no hay que darle mucha vuelta, hay que confiar en la misericordia de Dios, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, no, de hecho, ya cuando uno está del otro lado y uno vuelve, una de las cosas que me hizo regresar, primero desde la ciencia y segundo desde el ámbito histórico, o sea, incluso Aristóteles tiene alguna cita por ahí que hablaba de un Mesías, cuando en esa época Él, no. él habla del universal hombre sabio que por venir. Sí, sí. Sí. Eso lo tenía Aristóteles y Platón también, ¿no? Entonces, bueno, uno dice, bueno, Dios no, nos iba guiando incluso sin que se supiera entre ellos. Claro. Pero, y desde el otro punto de vista científico, que es lo que yo le trato de explicar a todas estas personas ateas que yo he conocido, es que es eso o sea, cuando uno empieza todo es divisible y cuando uno empieza a dividir y llega hasta lo más mínimo, en Claro. este caso la teoría del Big Bang, o sea, ya no podemos reducir más, de algún lado tiene que salir todo, pues. No puede Y la, salir simplemente una la explosión. teoría del Big Bang es una teoría de un sacerdote católico, del padre George Lemaitre,
que justamente de esa manera quiso explicar el orden del universo, ¿no? No Claro. muchos recuerdan eso, pero es así, digamos, ¿no? Sí, claro, claro, como algo muy, sí, o sea, poderoso, pues. Que, Exactamente, sí, muy poderoso, sí. sí, pero padre, este punto, bueno, yo a través de buscar tanta información, leer los padres patrísticos y todo, yo pienso que encontré el camino, ¿verdad? Y cada día como que se va acrecentando más esta fe. Pero mi problema no es ese, mi problema es que hace un tiempito, mi esposa, ella empezó a asistir a una iglesia protestante, a una pentecostal, y fue un problema serio, no porque ella haya ido, ¿no? Sino porque terminó muy mal, pues, ¿entiendes? Por todas las creencias que le inculcaban y pues la agarraron en un momento de debilidad emocional muy fuerte y pues en lugar de ayudarla le afectó muchísimo, Claro, ¿verdad? Entonces ya después yo explicándole y explicándole y explicándole, ¿verdad? Ya llegó un punto en donde yo decía, yo creo que ya yo no puedo forzar más, pues, porque si ya tanto explicarle, capaz, al contrario de acercarla, la estoy alejando por la presión. Y sí. yo la dejé quieta, pero ya con el tiempo fue tanto el daño psicológico, la manipulación que le hacían que ella misma despertó. Y pues con llanto y todo se arrepintió, volvió a la fe católica, gracias a Dios. Menos mal, muy, muy lindo escuchar eso. Sí, y bueno, ahorita está haciendo catequesis porque ella nunca había sido bautizada y gracias a Dios no, no, no hicieron nada por ella ya, pero el problema es que, fíjese, ella regresa, ¿verdad? Ella se convenció y ya ella hizo todos los pasos, ella se confesó, ella acepta todo, pero usted sabe que viniendo sobre todo del pentecostalismo, ella dice, yo acepto todo y ella tiene su rosario y reza su rosario y todo, pero sin embargo tiene como esa espinita ahí de las imágenes, ¿verdad? Entonces, es como que, aunque ya ella regresó y ella dice que ya no volvería a ninguna otra iglesia, siempre como que sigue consumiendo uno que otro contenido evangélico. Sí. Bueno, con respecto a eso hay que tener paciencia, porque yo no sé cuánto tiempo ella habrá sido pentecostal o ese tipo de cosas, pero los vestigios de protestantismo cuesta sacárselos así de una, ¿no? Lo que a ella le conviene en cuanto tal es leer el libro ¿Dónde dice la Biblia qué? De Miguel Ángel Fuentes, donde ahí se explica bien lo de las imágenes, ¿no? Ese tema. Ahora, después también hay que respetar su proceso. Yo conozco ex protestantes que ahora son católicos, que me acuerdo que venían a confesarse y me decían, y yo les decía, bueno, a ver, como penitencia reza 5 Ave Marías. Y se quedaban callados y me decían, padre, ¿puedo rezar 5 Padres Nuestros? Y entonces yo les digo, ¿cuál es el problema? Les preguntaban y me dicen, no tengo nada contra la Virgen, la acepto como Madre de Dios, esto y lo otro, pero estoy tan acostumbrado a rezarle directamente a Jesucristo que me cuesta muchísimo el rezarle a la Virgen. Entonces le dije, bueno, rézate 5 Padres Nuestros, no hay problema, total, hay que respetar tus procesos, ¿no? No hay que forzar las cosas, hay que realmente explicarle que la veneración de imágenes no es adoración, obviamente que es veneración, así como uno tiene fotografías o lo que fuere, pero después, bueno, que ella poco a poco vaya haciendo su proceso de conversión. En cuanto a escuchar contenido que realmente es evangélico o es protestante, más bien dicho, lo que a ella le conviene, pero esto es un consejo que le puedes dar, ¿no? Lo que a ella le conviene es formarse bien en la fe católica, o sea, escuchar contenido católico, sobre todo, ¿no? Y una vez que esté formada bien en la fe católica, bueno, uno ya iba a poder distinguir entre, o sea, uno va a poder escuchar a un evangélico o a un protestante sin confundirse, ¿no? Pero por ahora a ella le conviene, digamos,
inmergirse en el catolicismo. Ahora, qué sé yo, si ella decide por cuenta propia seguir escuchando a los evangélicos o a los protestantes, no puede frenar su libertad, o sea, tienes que ser muy cuidadosa de justamente de no herirla, no herir sus sentimientos. Sí, sí, es Pero cuando, precisamente ese, pero ese era el consejo. cuando tienes la oportunidad, dale el consejo, dile, fórmate bien en la fe católica y después verás el resto, ¿no? Sí, porque como que, o sea, ella dice, no, pero es que tú porque conoces tanto, y yo no es que conozco, es que yo paso casi todo el día, aunque esté trabajando, lo escucho a usted, escucho al padre Javier, a muchos, a Santiago, a Plasencia, ¿verdad? Y pues yo le digo, no es que conozco mucho, sino que me interesa conocer cada vez más. Pero como ella todavía tiene sus algoritmos contaminados, entonces, incluso en esto ya me pasó un video de una muchacha española que pues ya, ya la han refutado un montón de veces, pero igual siguen teniendo contenido por ahí. Y en la página donde estaba eso, yo me meto y no, tenían un corte suyo con el debate este último que hizo, pero era un corte todo manipulado. Y yo le digo, no, tienes que tener cuidado porque si tú ves todo el debate, no fue eso lo que pasó. Pues, o sea, Sí, es sí. como que se le mete muy fácil, es como muy fácil de Lo que que hay que alguien le... decirle, lo que hay que decirle es que se escuche el debate completo, ¿no? Que se Exacto, escuche, o sea, dice, si vas a escuchar, por ejemplo, esa partecita, escúchate el debate completo y saca tus propias conclusiones. Sí, yo observé que, por ejemplo, yo no busco contenido por YouTube, ¿no? Pero muchas veces o YouTube mismo te ofrece, es lo primero que ves, o a veces lo hacen mis moderadores que me mandan algún clip de algún video y vi que una mujer había reaccionado, creo que aparte de mi debate, pero lo que dijo, porque la realidad es que ya mirando el título me di cuenta de qué se trataba. Y después, por otra parte, lo que yo siempre le digo a los apologistas católicos, que a veces me dicen, padre, reacciona a lo que dice esta mujer o reacciona a lo que dice esta otra. Yo le digo, mira, la siguen 20 gatos locos, o sea, claro, la siguen 20 personas. Entonces, vamos a hacer crecer a una sectaria que ataca a la Iglesia Católica, vamos a darle publicidad a una persona sectaria que ataque a la Iglesia Católica. No, claro, no le voy a dar publicidad. En todo caso, uno tiene que refutar a los que ya tienen publicidad, a los que ya están haciendo daño concreto. Pero claro. no queremos hacer crecer a aquellos que tienen dos gatos locos que los siguen. O sea, prefiero que no haya más sectarios con popularidad, ¿no? Eso es un poco la Exacto. idea. Entonces se refuta el argumento sin mencionar a la persona, un poco así, ¿no? Claro, exacto. Sí, por ejemplo, yo me frustro porque lo que el miedo mío es que no vuelva a donde estaba. Sí. Entonces, me da un poco de miedo por ese lado. Entonces, pero a veces pienso como que de repente puedo caer en presionarla y es más el daño que estoy haciendo. No, Pero buen consejo. aconséjala y, por ejemplo, cuando te venga con alguna cuestión, así de, bueno, mira, reaccionar a tal debate, mírate el debate completo, ¿no? Hay que decirle, porque yo creo que mirando el debate completo, si tiene buena voluntad, se va a dar cuenta que, bueno, que en fin, ¿no? Que, digamos, que sola escritura no tiene ningún tipo de sostén. Creo que cualquier protestante de buena voluntad se da cuenta de eso, ¿no? Sí, Y después, cuando te venga con, bueno, este protestante dice esto, este protestante dice esto otro, muéstrale un video donde se refuta eso. Dice, está bien, te vas exacto. a ver este video, pero ¿por qué no te ves este otro, no? Y Claro, hazlo como consejo, o sea, con mucho cariño, díselo, ¿no? O sea, y le puedes decir, porque te conviene también tener la contrapartida, no solamente tener lo que dice este, sino también tener claro. lo que dice el católico, ¿no? Claro, claro, exactamente. No, y más que, por ejemplo, sus consejos me ayudaron mucho con hacer que mi hijo adolescente fuese a hacer la catequesis. Mm. Entonces, pero bueno, padre, otra cosita, por ejemplo, en el mismo sentido, ¿cómo le podemos explicar a alguien? Porque usted sabe que ellos con la cuestión de la sola escritura, prácticamente es como que se te paran enfrente y dicen, bueno, pero yo ¿por qué no puedo leer la Biblia por mí mismo? Pues.
Sí. Por qué tiene que ser a través del prisma de, de la iglesia o algo así? O sea, como que, como, o sea, ¿por qué piensan que si yo la leo por mí mismo voy a caer en error? Y pues Sí, es difícil explicarle esa dinámica. el problema no es leer la Biblia por uno mismo, el problema es entender la Biblia, ¿no? Porque la Biblia la podemos leer, pero una de las razones por las cuales la iglesia no le permitía a cualquiera leer la Biblia en su momento es por lo que dice 2 Pedro 1:20, ¿no? Que dice Claro. justamente 2 Pedro 3:16, que dice que justamente la escritura tiene pasajes difíciles de entender que los incultos tuercen para su propia perdición. No es que no se pueda leer la Biblia por uno mismo, pero la pregunta es, a ver, ¿quieres aprender a leer árabe? Bueno, necesitas a alguien que te enseñe a leer árabe. ¿Quieres justamente leer la Biblia? Necesitas a alguien que te instruya. Porque primero que cuando ya uno lee una traducción, le puedes decir esto. Si ya estás leyendo la Biblia en español, ya estás leyendo una interpretación y por lo tanto estás leyendo un magisterio. Claro. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, 2 Tesalonicenses 2:13, ¿no? Ahí, Sí. en vez de traducir, perdón, no 2 Tesalonicenses 2:13, sino 1 Corintios 11:1-2, esa parte, ¿no? Ahí se dice que hay que seguir las tradiciones de los apóstoles. Y en vez de Sí. traducir tradición, traducen instrucción. Y cuando uno, por ejemplo, va al griego, en griego dice parado estis, no dice didascalia o didagé, sino parado estis, dice tradición. O sea que ya están traduciendo mal la palabra de Dios, porque no la están traduciendo literalmente, ¿no? Lo Sí, mismo exacto. cuando dicen, por ejemplo, bueno, ustedes por vuestras tradiciones, ustedes cambian la palabra de Dios. No dice palabra, dice entolé, dice Sí, mandamiento. sí, sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando ya uno está leyendo una traducción, uno ya está leyendo una interpretación y por lo tanto esa interpretación viene con un magisterio, ya me están interpretando la Biblia. Entonces ya no la estás leyendo por ti mismo, esto, o sea, estás leyendo una interpretación. ¿Quieres leer la Biblia por ti misma? La tendrías que leer en griego, la tendrías que leer en hebreo. Ya cuando Claro, lees una traducción, lees un magisterio y una interpretación. Entonces, ¿por qué no te puede interpretar la iglesia? Si ya estás confiando en la interpretación de un traductor, ¿por qué no confías en la interpretación de la iglesia que fue la que identificó los libros inspirados, ¿no? Entonces, con eso ya tiras abajo el argumento en cuanto a que, bueno, leo la Biblia por mí mismo. No, ya cuando tendrías que estudiar griego, tendrías que estudiar hebreo, no, tendrías que no, conocer el contexto y, y, histórico, el contexto cultural, tendrías que y conocer el más diccionario. que, Sí, por ejemplo, yo tengo porque vi que lo recomendó el padre Javier Arrabás y también la recomendó el padre Curateca. sí. Y yo tengo la de Navarra, Esa es pero ella, buena. pero ella tiene la Reina Valera. Y Sí, pues, por ejemplo, un día yo le dije, mira esto, un día me mostró como que una especie de oración, ¿verdad? Pero arriba decía, eso estaba antes de un evangelio, arriba decía San Juan, 3 puntos, y empezaba la oración como que si eso lo hubiese escrito San Juan. sí. Y yo busqué en una inteligencia artificial que la recomendaron un día con Santiago Alarcón, que se llama Magisterium, y pues me dio la referencia y me decía, no, esto es una reflexión que hizo un pastor evangélico en tal. Pero te tratan de engañar en la impresión como que si lo hubiese escrito San Juan. No, claro. Por eso, entonces tienes que explicarle todo esto, que ya de por sí cuando hay traducción hay un magisterio, ¿no? Y ella te puede llegar a contestar, bueno, pero yo leo la traducción, la leo por mí misma. Bueno, pero ¿por qué no lees una traducción católica? Ahí está el punto, ¿no? Que justamente la iglesia fue la que identificó el canon bíblico y la que identificó los libros inspirados. ¿Por qué vas a confiar en un pastor que tiene su iglesia, no sé, a partir del siglo XVIII
y no vas, Claro, no vas a confiar en la iglesia que viene desde los apóstoles. Esa es la claro, cuestión, ¿no? Pero claro. mira, muy de a poco, ¿no? Muy de a poco y bueno, ¿sabes qué? Para ser católico, que este es un punto que muchos protestantes no van a entender nunca, pero bueno, hay que también decirlo así, ¿no? Ser católico no es renunciar al intelecto, no es, dice Chesterton que cuando uno entra a la iglesia, uno se saca el sombrero, pero no el cerebro, ¿no? O sea, Claro, no es sacarnos el cerebro y también Chesterton dice, el catolicismo es aprender a pensar, no es dejar de pensar, sino aprender a pensar. El punto está que el catolicismo nos pide la humildad del intelecto, no el arrancarse el intelecto, pero sino la humildad del intelecto. Que hay un magisterio dejado por Jesucristo y ese magisterio es aquel que nos forma, que nos instruye. Entonces, si nosotros nos dejamos instruir por el magisterio, nos dejamos instruir por Jesucristo. Ese es el asunto. exacto. Sí, Después lo último que puedo agregar es, no todo es dogmático. Por ejemplo, si ella querría ser biblista católica en el futuro, hay un montón de pasajes donde la iglesia todavía no ha dado la interpretación exacta, ¿no? Que todavía son pasajes oscuros, ¿no? El libro claro. del Apocalipsis, por ejemplo, tiene un montón de pasajes oscuros. Entonces, no vamos a renunciar al exégesis o a la interpretación. Simplemente nos vamos a someter al magisterio que no dejó un hombre, simplemente, sino que dejó Jesucristo, ¿no? Ese es el asunto. Sí, pues de hecho en la otra iglesia yo le prendí las alarmas porque mientras ella estaba bien, yo decía, bueno, no, yo voy a dejar que mientras ella vaya estudiando, yo sé que ella va a descubrir porque es muy inteligente. Entonces, que están equivocados, que está en un error. Y entonces, pero cuando yo prendí las alarmas fue cuando yo le decía, ¿por qué no te leas, por ejemplo, a San Agustín? Entonces, no, es que allá nos dicen que no tenemos por qué estar investigando cosas de la historia, porque por lo que importa es la Biblia. Y yo le dije, no, pero para allá. Ahorita que ya está de este lado, yo le digo, el catolicismo es tan hermoso y tan rico en historia que quizás no nos alcance la vida para estudiarlo todo y Claro. para comprender todo, porque hay tanto que leer que es bien Sí. difícil. Yo le decía, al contrario de allá, el catolicismo te invita a que conozcas tu fe, a que conozcas la historia, a que conozcas todo. Así es, así es. Bueno, Luis, ha sido un gusto conversar contigo. Y esta es tu casa. Cualquier cosa, vuelve a entrar y acá nos vemos. No, Y gracias, padre. La próxima vez yo creo que puedo entrar con cámara porque es que ahora es que me estoy dando cuenta que si, como estoy en el iPad, si lo volteo a la forma de móvil, sí puedo tener cámara. no hay problema. Yo no requiero la cámara ya para todo el mundo, así que si tienes cámara bien y si no, perfecto. Dios te Perfecto, bendiga. padre. Muchas gracias, padre. Y rezo por ti y por tu también esposa. Gracias, padre. Que Dios lo bendiga por su vocación. Gracias. Chao, chao. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.